Bueno, ahora vamos a repasar un poco dos definiciones. Me gustaría dejar en claro las diferencias que hay entre resistencia y tolerancia. Cuando hablamos de resistencia, como podemos ver acá en el slide, vemos que cuando uno aplica un herbicida, esta maleza es altamente susceptible a la acción del herbicida. Como veo que tengo muy buenos resultados, continúo utilizándolo en el tiempo, sigo obteniendo muy buenos resultados. Se me empiezan a escapar algunos individuos, pero no de importancia, se lo adjudico a algún tipo de chancho que podemos tener en el momento de la aplicación. Sigo aplicándolo porque sigue dándome muy buenos resultados, pero esa fuerte presión de selección que hizo que yo aplicara, que hicieron que yo aplicara muchas veces este mismo herbicida, con el tiempo logro que la mayoría de los individuos que antes eran totalmente susceptibles a la acción del herbicida, hoy prácticamente resistan en la totalidad la acción del herbicida. Y eso es puntualmente la definición de resistencia, es decir, la capacidad heredable de ciertos biotipos dentro de una población de sobrevivir y reproducirse luego de una dosis de herbicida que era letal para esa población. Es decir, pasamos de una situación donde la maleza o la población de esa maleza era altamente susceptible a ser altamente resistente. Eso me está indicando que hubo un cambio en la estructura genética que le otorgó la capacidad de soportar o resistir la acción del herbicida. Eso involucra un proceso de selección por un uso repetido del herbicida, y la resistencia en definitiva no la decide el herbicida sino el usuario. En cambio, con la tolerancia arrancamos de una situación en este slide de dos poblaciones de maleza. Como vemos, una es altamente susceptible a la acción del herbicida, sigo aplicándolo. El segundo año obviamente tengo un muy buen control sobre una de las poblaciones de malezas. La otra continúa multiplicándose y creciendo su población dentro del lote, porque al eliminar la otra maleza del nicho le va quedando libre y va creciendo cada vez más su población dentro del lote, hasta que llega en el último momento de aplicación, el último año de aplicación, la totalidad de la población de malezas representa a una sola especie, y esa es la maleza tolerante. Es decir, que en este caso no hubo ningún tipo de cambio en la estructura genética, sino que por una constitución natural intrínseca de esta población de malezas hacen que soporte altas dosis de la acción del herbicida. Y vamos a la definición de tolerancia. Dice que es la capacidad natural heredable de una especie para sobrevivir y reproducirse luego de un tratamiento de herbicidas. Es decir, las especies tolerantes nunca fueron susceptibles a la acción del herbicida. Esa es la principal diferencia con resistencia. La tolerancia es un proceso también que involucra a toda la especie. Los tipos de resistencia, que son puntualmente dos, unas que son ajenas al sitio de acción o al sitio activo, y otras que involucran un proceso de resistencia que involucra la resistencia dentro del sitio activo. Vamos a ver la primera, ajena al sitio activo. Cuando uno aplica un herbicida, como puede ser el caso del glifosato sistémico, se mueve en el interior de la planta y se va a las zonas de activo crecimiento. Luego, una vez que llega a los meristemas o a las zonas de activo crecimiento, se mueve al interior de la célula y se va al sitio de acción, puntualmente en este caso el cloroplasto. Cuando aparece la resistencia ajena al tipo de acción, lo que hace la planta es inhibir ya sea la absorción del herbicida o la translocación. O también puede permitir que se mueva sea absorbido y moverse dentro de la planta, y una vez que llega a la célula no permite que llegue al sitio de acción, que si ponemos como ejemplo sería el glifosato, que es puntualmente en el cloroplasto, que es donde se encuentra con la enzima en la cual actúa, que es la EPSPS, y en lugar de eso la desvía a la vacuola, que si vemos a la célula como una casa, la vacuola es como un gran baño donde van todos los desechos. Generalmente este tipo de resistencia aparece cuando se usa de manera reiterada bajas dosis para controlar una maleza. Es lo que sucedió en el sur de la provincia de Buenos Aires con ryegrass, donde era una especie muy susceptible al herbicida y se llegaba a controlar o tener controles del 100% con 600, 700 o 800 centímetros cúbicos de glifosato. Eso hizo que con el tiempo se empezara a establecer un flujo de genes entre las especies, los individuos sobrevivientes, y fueron acumulando genes, y luego un uso reiterado de este tipo de control aparecieron a los 2 o 3 años ya las primeras poblaciones resistentes a glifosato. Una de las causas también de subdosis son aplicar con malezas pasadas, por ejemplo, malezas muy desarrolladas en las cuales si uno aplica una misma cantidad de dosis, la misma tiene que distribuirse en una mayor biomasa, con lo cual diluyo la dosis de activo, que no es lo mismo cuando uno aplica la misma dosis en maleza en estado de plántulas, donde la concentración de herbicida que va a llegar a cada una de esas plantas va a ser mucho mayor.
y otra es cuando uno aplica un herbicida de acción residual. Una vez que va disminuyendo la residualidad de ese herbicida, comienzan a aparecer las primeras cortes de malezas. Cuando, si bien la residualidad del herbicida no disminuyó, las últimas cohortes de malezas que van naciendo son expuestas ya también a la acción del herbicida, y eso también es un proceso de selección por baja dosis. Para finalizar con este módulo vamos a ver lo que es la resistencia a nivel de sitio activo. Vemos el núcleo, donde se sintetiza la enzima, puntualmente la EPSPS. Cuando llega al cloroplasto, esta enzima sintetiza 3 aminoácidos esenciales en presencia de glifosato, que se acopla a la enzima. Cuando llega la enzima acoplada con el glifosato, no puede, o el glifosato inhibe que esta enzima realice la síntesis de 3 aminoácidos esenciales. Y después tenemos una enzima genéticamente modificada, que si bien se acopla al glifosato, este no tiene ningún tipo de acción sobre la enzima y realiza normalmente su función, que es la síntesis de fenilalanina, triptofano y tirosina. Este tipo de resistencia lo tienen sí los cultivos RR, es decir, tienen las dos enzimas, una que es susceptible y la otra que es resistente, y también lo han desarrollado una enzima como es un género de malezas, como es la leucina índica en Malasia, que fue básicamente por el efecto de aplicar en reiteradas ocasiones a lo largo del año altas dosis de glifosato varias veces al año, sobre todo en montes frutales. Y la otra tipo de resistencia a nivel de sitio activo que hay es la sobreexpresión de una enzima. Como ustedes pueden ver acá en este slide, el activo del glifosato se acopla a 3 enzimas, pero la síntesis de enzimas es tal que el glifosato o la cantidad de activo no alcanza a neutralizar la acción del resto de las enzimas. Y básicamente este tipo de resistencia se da cuando usamos sobredosis de herbicidas, lo cual acelera el proceso de evolución de este tipo de resistencia.